Muchas gracias. Hola, buenos días a todas las personas que que se han conectado. Tuvimos un pequeño inconveniente con el link, espero que ahora se vayan sumando, esperamos a algunas personas que se vayan sumando. Pero mientras, me gustaría darles la bienvenida y agradecerles a Katia y a Ana. Katia del Poder del Consumidor y de la Alianza por la Salud Alimentaria, Ana de Salud Crítica y además de la Coalición Contrapeso, de atender a este llamado que hicimos con la intención de poder conocer a profundidad, conocer un poco más, aclarar dudas acerca del etiquetado frontal de advertencia, todo el proceso legislativo que se ha seguido y después de la aprobación de la NOM 051, que también está vinculada a las reformas a la Ley General de Salud y al etiquetado claro. Y para nosotros desde THP es muy importante poder compartir esta información porque estamos convencidas de que para informar, o más bien que una ciudadanía activa depende de tener información clara, suficiente, que nos permita tomar decisiones, y este es un gran ejemplo de eso. Y también, pues, porque todo este tema le pega a un tema fundamental para nosotros, para THP, en general para la sociedad, que es el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, además del derecho a la información. Entonces, les agradecemos muchísimo el que hayan atendido este llamado, y si les parece bien, pues les cedo la palabra a Ana para que nos cuente del proceso legislativo alrededor de la NOM, y después de esta breve presentación, o de esta presentación que nos harán estas grandes mujeres, tendremos un espacio para poder hacer preguntas si tienen dudas. Nosotros tenemos preparadas algunas preguntas también, pero si tienen dudas o quieren participar, bueno, estamos atentas a sus participaciones. Pues, primero que nada, muchas gracias a The Consumer Project por abrir el espacio a que otras organizaciones podamos compartir. Sabemos que este ha sido un tema de mucho interés en general para la sociedad, pero también para muchas organizaciones que trabajan en el tema de salud y, pues, en general para los consumidores, ¿no? Entonces, es importante tener este espacio. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a contar un poquito sobre el proceso legislativo, que incluso va a tener más sentido así porque es el orden cronológico, ¿no? El orden en el que fueron sucediendo las cosas. Entonces, bueno, les comienzo contando que desde el año pasado, ¿no? Cuando se conformó, cuando se integró ya esta nueva legislatura, teníamos completamente un panorama distinto en el Congreso, ¿no? Era, digamos, la primera vez que en el Congreso dominaba un partido de izquierda, ¿no? Había una clara mayoría, y hubo desde el principio un gran interés, no solamente en el Congreso, sino también desde las autoridades de salud, es decir, nuestra Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, incluso Secretaría de Economía, demostraron un gran interés en hablar de prevención de obesidad, así de amplio como es el tema, ¿no? Y bueno, todos estamos conscientes, ¿no? Todas las personas que hemos estado impulsando esta agenda de etiquetado, que el etiquetado es uno de los componentes, ¿no? Bueno, entonces comenzamos por realizar varios foros junto con la Alianza por la Salud Alimentaria, que la conforman, Contrapeso también estuvo ahí. Organizamos varios foros en la Cámara de Diputados. Esta fue la cámara de inicio de donde nacieron las iniciativas que después se convirtieron en un dictamen, ya les voy a ir contando. Pero bueno, en la Cámara de Diputados, digamos como un gran momento que fue en el que diferentes legisladores, y esto sí es importante, de diferentes partidos, ¿no? A pesar de que la Cámara está conformada en su mayoría en este momento por Morena, a este tema se sumaron legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, se presentó un libro de la academia, ¿no? Que ha sido publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública, también participa la UNAM, México, que es la segunda, digamos, edición de este libro, que venía ya como más fuerte, ¿no? Fue el parteaguas, fue este momento en la Cámara en el que se suman, ¿no? La idea, y en el que, bueno, después de esto vimos cómo empezaron a
introducirse varias iniciativas en el tema específico de etiquetado de alimentos, ¿no? Un aspecto clave, ¿no? Y una gran aliada de las organizaciones fue la diputada Carmen Medel Palma. Ella fue quien trabajó muy de la mano con las organizaciones, escuchó mucho lo que tenía que decir la academia en estos foros, y bueno, ella fue quien digamos, acompañó a las organizaciones, y ella metió una iniciativa que habla específicamente de etiquetado. Al final eran más de 9 diferentes iniciativas, de 9, no de 9 partidos políticos, pero de diferentes partidos, y lo que se hizo en la Cámara de Diputados fue trabajar en un dictamen que conjugara todas estas diferentes iniciativas. Entonces creo que ese fue un aspecto clave, eso es algo importante de decir, porque este no fue una iniciativa de un partido, ¿no? Porque de repente en redes sociales vemos como, el etiquetado de Morena, y la realidad es que este fue un etiquetado que, si bien una diputada de Morena apoyó mucho a las organizaciones, tiene, ¿no? Componentes de diferentes partidos políticos ahí, ¿no? Entonces realmente no podemos decir como viene de una corriente en específica, ¿no? Y sí, vimos cómo prevaleció pues esta parte de proteger el derecho de acceso a la información, de la salud. Se organizaron foros en la Cámara de Diputados. En estos foros participó la industria de alimentos y bebidas, porque otra cosa que hemos escuchado de estas industrias es decir que no han sido escuchadas. La realidad es que estas industrias sí participaron en estos porque fueron foros abiertos, y ustedes los pueden buscar, están de hecho disponibles los videos en el contenido. Nosotros los podemos volver a compartir en las redes sociales o de la alianza sin ningún problema, ¿no? Y bueno, conforme fue progresando esto, se fueron sumando, y esto es algo que también vale la pena rescatar del proceso legislativo, que se sumaron cartas de apoyo de muchas instituciones que son especialistas en proteger los derechos o en el tema de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, se obtuvieron opiniones muy positivas de la Organización Panamericana de la Salud, de la UNICEF, ¿no? Que incluso dijeron, este es el único etiquetado que ha demostrado que pueden comprender niños y niñas pequeñas, y por ende UNICEF respalda este tipo de etiquetado. Se sumó apoyo de FAO, se sumó apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CIPINA, ¿no? Que protege también estos derechos de niños, niñas y adolescentes en México, también se sumó con su apoyo, y bueno, tenía opiniones en positivo de COFEPRIS, ¿no? Que es al final, digamos, quien se encarga de instrumentar y de vigilar ya la aplicación de esta ley, que es la norma, que ahorita Katia nos va a contar un poco, pero tenía este apoyo de toda la sociedad en general y de las instituciones que son expertas en el tema. Entonces, al momento de la votación, ¿no? Primero se aprobó en la Comisión de Salud, tuvo, ¿no? como este gran consenso de los diputados y diputadas, y en el momento en el que fue votado en el Pleno de la Cámara de Diputados, fue una votación que ha sido histórica para México. Tuvo 458 votos a favor de 460 diputados y diputadas que estaban presentes en el Pleno. Los otros 2 fueron abstenciones y tuvo 0 votos en contra. Entonces esto es algo que nunca se había visto, como una votación con esta unanimidad. Supongo que sí se había visto como en otro tiempo en el que todos los diputados pertenecían al mismo partido político, pero ahora que tenemos una pluralidad de partidos, es como difícil quizá ver este tipo de consensos, y esta vez lo vimos, porque era un tema, como ya mencionaba Diana, que está hablando no solamente de que es un componente que abona a prevenir el problema de sobrepeso y obesidad, pero también estamos hablando de nuestro derecho a acceder a información clara, ¿no? Y de todo este respaldo, es una política que particularmente puede proteger a los niños y niñas, ¿no? Después, esto fue julio, ¿no? Junio-julio pasó por Comisión de Salud, y en octubre, ¿no? Fue que se votó en el Pleno de la Cámara de Diputados. En ese mismo mes, en octubre, pasa como minuta al Senado de la República, y, digamos, únicamente en el periodo de aprobada por la Comisión de Salud, por la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y por el Pleno del Senado de la República, convirtiéndose así ya, digamos, en una ley, ¿no? Entonces, bueno, para hacer
ya como ir cerrando, ¿qué fue en sí lo que se aprobó? No fue una ley específica de etiquetado, fueron modificaciones en la ya existente Ley General de Salud, particularmente en los artículos 212 y 215, que hablaban ya sobre el etiquetado, pero lo hacían de una manera muy ambigua. Lo que se agrega, las modificaciones que vemos ahora, es que nos habla de características muy específicas que deben tener los etiquetados, ¿no? Que debe ser de fácil comprensión, que debe ser, ¿no?, veraz, que debe ser, como digamos, claro para toda la población. Entonces, estos adjetivos ya nos dan como un abanico para encaminar a las normas y a las regulaciones secundarias, como los reglamentos, sobre cómo debería ser el etiquetado. La otra cosa es que sí se especifica el término etiquetado frontal de advertencia. Esto también es algo que no se tenía en la regulación, es decir, el tipo de etiquetado de advertencia, como hemos visto en otros países, puede cambiar, puede adecuarse a lo que necesita la población mexicana, pero dada el contexto epidemiológico actual, que es una emergencia, debe advertir, ¿no? Y bueno, por último, por eso no es menos importante, da como esta apertura o faculta a que las autoridades sanitarias alerten no solamente sobre grasas, azúcares, sodio, calorías, ¿no?, que son como estos componentes que ya conocemos que pueden causar riesgos en la salud, sino también faculta a que puedan advertir sobre cualquier otro compuesto que las autoridades de salud consideren un riesgo, que se debe informar. Y entonces esto justamente da pie, ¿no?, porque está muy ligado, y ahorita Katy nos va a comentar, pero en la norma hay advertencias muy específicas dirigidas a población infantil sobre edulcorantes no calóricos y sobre cafeína, y esto está perfectamente alineado con, es decir, la redacción de estas reformas en la Ley General de Salud lo permiten. Entonces, pues nada, creo que digo, también en el Senado se realizaron foros, todo ha sido un proceso muy abierto. La ventaja de que el legislativo haya escuchado y que sea un proceso, ¿no?, como en el que podemos exigir estar ahí, que es lo que hicimos las organizaciones, ¿no? Exigimos que la evidencia científica se tomara en cuenta, pues nos permite como llegar a este punto. No por eso quiero decir que no hubo, digamos, interferencia de las industrias, porque sí la hubo muchos intentos, muchísimo cabildeo de las cámaras que venden productos ultraprocesados para frenarlo. Sin embargo, esto se logró y creo que esto es también gracias a la ciudadanía, porque había mucho interés de las personas en que esto sucediera. Entonces, pues realmente creo que este es un logro no únicamente de las organizaciones, sino en general de los consumidores, de los ciudadanos, las ciudadanas, porque pues ahora tenemos como este nivel de exigencia que realmente hizo que pasara esta iniciativa histórica. Y bueno, los dejo con Katia porque sí me habla mucho, pero en general ese fue el contexto en el legislativo. Perfecto, pues muchas gracias Ana, Diana, ¿no?, por la apertura, por darnos la oportunidad de poder platicar con ustedes este proceso, ¿no? Justo lo que queremos contar ahora es, pues, ya tal cual como lo hizo Ana, ¿no? O sea, ¿cuál fue todo este caminito para, pues, a llegar, ¿no?, a lo que tenemos ya aprobado hasta la aprobación de la norma oficial mexicana? Entonces, pues bueno, yo voy a partir, ¿no?, de cuando se hace ley en México, ¿no?, que tenemos que transitar hacia un etiquetado de advertencia. Gracias. Entonces, cuando ya esto es, digamos, aprobado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, entonces el siguiente paso es la modificación de la norma 051 en materia de etiquetado. Esto se da porque es justo el momento para revisar, ¿no? Se revisa cada 5 años las normas oficiales, y entonces era el año para revisar esa norma, la norma 051. Entonces se convoca un grupo de trabajo para poder, bueno, antes de esto, ¿no?, de hablar directamente, me gusta hacer como la comparación, ¿no? El sexenio pasado, cuando se hizo pues, el etiquetado que tenemos todavía en México, que es este etiquetado GDA, creo que no se ve, ¿no? Gracias. Lo que tenemos en México, que es un etiquetado GDA, que son unas como pilitas blancas que vienen al frente de los empaques, donde nos dicen porcentajes y números de los nutrimentos que contiene ese producto. Cuando se discutió en México, eso fue en el 2014, nosotros a través de consultas, o sea, hicimos una pregunta directamente a COFEPRIS
si hubo grupos de trabajo para realizar este sistema etiquetado del GDA y si se tomaron en cuenta alguna evidencia científica para proponerlo. Y la respuesta que nos dieron fue que no se realizaron grupos de trabajo y que no se tomó ninguna evidencia científica. Entonces, digamos que en el 2019, este cambio o gran cambio que tuvimos de no haber sido tomado en cuenta prácticamente nadie más que COFEPRIS y la industria prácticamente, que fue la que había propuesto de manera inicial este sistema etiquetado GDA. Ahora, en el 2019, pues se convoca este grupo de trabajo, que fue muy importante decirlo, participaron todos los actores involucrados. Participó la academia, participó la salud, Secretaría del Gobierno, o la sociedad civil, participaron las industrias, todas las también pues los organismos internacionales. Y pues de esta manera estábamos todos presentes en estas mesas de trabajo. Pues el 60% de las personas que estábamos ahí en este trabajo eran de la industria de alimentos y bebidas, ¿no? Entonces, igual que no, o sea, como si no hubieran sido escuchados, ya tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se hicieron foros con ellos, ¿no? Entonces, esto nos habla, digamos, como participación democrática, ¿no? Que ahora pues, se dio en esta norma oficial. Entonces, estos grupos de trabajo iniciaron en agosto del año pasado y en ese llegó como a la propuesta de modificación de la norma 91. Al haber terminado esta propuesta por una consulta pública. Entonces, todo diciembre del año estuvo esta propuesta de modificación en consulta pública. Nosotros desde la sociedad a participar, ¿no? O sea, que cualquier persona podía enviar comentarios a la página de CONAMER. Y entonces, que fue una de las más nutridas de la historia, ¿no? O sea, se más de 5,000 comentarios para poder, pues, dar sus opiniones pues, de cómo veían esta modificación a la norma 05, ¿no? Entonces, pues esto, ya al haber cerrado el proceso de trabajo, esto fue en enero, ¿no? de enero de este año, ¿no? Que entonces se volvió a convocar. Y también, pues en estos grupos participaron todos los actores involucrados y muy importante decirlo, se revisaron todos los comentarios por numeral, de cada aspecto de la norma, se fueron revisando todos los comentarios que llegaban. Pues ahí la Secretaría de Economía hizo un trabajo muy importante porque pues recolectó todos, nos hizo como una síntesis, ¿no? De cuáles eran las posturas, cómo se tenía que trabajar. Fue muy cuidadosa para decirnos que eso era un proceso que se tenía que llegar a un consenso, que todos los que estábamos en la mesa éramos actores, o sea, que se iba a respetar todos los comentarios, teníamos la misma importancia, ¿no? Y ahí creo que pues también vale la pena reconocer el trabajo que se hizo por parte de la Secretaría de Economía para pues liderar este grupo y que todos fuéramos escuchados, ¿no? Entonces, se aprobaron en estos grupos de trabajo el 98% de los numerales por consenso. Entonces, cada uno de los numerales se presentaba una serie de evidencia científica para responder. O sea, realmente este proceso en el de revisión de los comentarios fue una cuestión muy documentada. Todos, de verdad, era como una clase de maestría o doctorado. O sea, todo el mundo daba, o sea, no había, tú tenías que dar un argumento sustentado. O sea, era decir cuál el autor, la revista, cuáles fueron los resultados, cómo se fue, o sea, cómo podemos sustentar con evidencia científica cada una de los numerales. Entonces, creo que eso ayudó mucho también a llegar a esos consensos. O sea, el 98% de los numerales se llegaron a consenso. Esto quiere decir que se aprobó por todos los que estábamos ahí, todos los actores votamos a favor de estos numerales. Y entonces, podemos ver que finalmente lo que llegamos a través de consenso en la votación, pues dijimos, solamente hubo una cosa en la que no hubo consenso y
a pesar de que se había avanzado, digamos, ya teníamos como un avance al respecto, pero en algún punto pues como que se cerró, o sea, ya no hubo manera de avanzar ni de un lado para otro, y eso fue en los perfiles nutrimentales, ¿no? Entonces, nosotros desde la sociedad civil, desde la academia, desde los organismos internacionales, ¿no?, íbamos a favor de que se tuviera el perfil nutrimental de la Organización Panamericana de la Salud, es decir, este perfil nutrimental para poder decir, ¿no?, cuáles serían, o sea, cuál es el límite para poder establecer los sellos, ¿no? Entonces, ahí fue donde no se llegó a consenso, pero cuando, digamos que el proceso, cuando no se llegaba a consenso, después pasó a las comisiones, tanto de COFEPRIS y de Economía, y en las comisiones fue donde se vota, eso ya no fue el grupo de trabajo, o sea, ya fue el gobierno en sí quien votó a favor de la norma como estaba, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que al final lo que se aprueba, lo que ya está la aprobación de la norma 051, es que en México vamos a tener 5 sellos en forma de octágono, de color negro, que tienen la palabra exceso. Esto es algo muy importante porque pues en otros países se tiene la palabra alto, pero nosotros llegamos a tener exceso porque alto puede ser incluso considerado como positivo, ¿no? Entonces, alto en vitaminas, alto en minerales, ¿no? Y por definición, exceso es lo que nos está hablando de algo que está sobrepasando los límites, ¿no? Entonces, estos sellos tienen la palabra de exceso, de calorías, exceso azúcares, exceso grasa saturada, exceso grasas trans y exceso sodio. Fueron estos sellos los que se están aprobando. También es importante decir que se tiene un fondo blanco, ¿no? Entonces, el sello viene en un fondo blanco para cuando se estén los productos no se pierdan, ¿no? O sea, que no puedan los comerciantes poner algún color oscuro para que no se vea tanto el sello, ¿no? Entonces, al tener ya este fondo blanco, pues va a resaltar. También, como decía Ana, en la ley, pues se decía que la Secretaría de Salud tenía como la competencia de poner los nutrimentos críticos y de alertar también sobre cualquier otro ingrediente que pudiera tener algún efecto en la salud. Y por eso se llegó a 2 leyendas. Una leyenda que dice, contiene edulcorantes, no recomendable en niños, y otra leyenda que dice, contiene cafeína, evitar en niños. Esto, pues sobre todo, también otro de los logros de México es dar prioridad, ¿no?, y respetar el interés superior de la infancia, y por eso se hicieron estas leyendas, ¿no? También algo que es necesario que se sepa, ¿no? La de edulcorantes inicialmente era un sello, era otro de los sellos que estaban propuestos en la negociación y por consenso se llegó a cambiar a una leyenda. Pero digamos que lo importante es que se mantiene, ¿no? Y que cualquier producto que contenga edulcorantes no calóricos pues nos va a advertir a través de esta leyenda para que niñas y niños no digamos, se sepa, ¿no? Por su relación que tiene en la formación de hábitos alimentarios en primeras etapas de la vida, y pues eso nos ayuda a prevenir a que nuestros niños y niñas tengan pues hábitos alimentarios saludables desde pequeños, ¿no? Otra de las cosas que también fue aprobada en esta norma 051 fue lo del perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Esto igual es un logro muy importante porque en Chile, cuando se hizo este sistema etiquetado, todavía no existía este perfil de la OPS, y por eso ellos hicieron, digamos, como otros estudios para delimitar los perfiles, pero nosotros ya tenemos este respaldo y fue aprobado. Entonces, esto nos garantiza que cuando nosotros veamos un sello en el producto, quiere decir que está siguiendo las recomendaciones del organismo internacional, ¿no? O sea, del mejor organismo, o sea, el que tiene son los expertos en salud, la OPS, ¿no? Entonces, tenemos la certeza como consumidores de que ese producto pues, está rebasando los límites. Y también un avance importante es que cualquier producto que tenga un sello no va a poder tener algún elemento atractivo para niñas y niños. Por ejemplo, una caja de cereales, ¿no? Que utilice ahí algún personaje, un tigre, un elefante, ¿no? Todo esto, que casi no pasa, todo eso, si tiene un sello y es dirigido para niños, no va a poder tener estos elementos atractivos. Entonces, de esta forma, pues eso es como el paquete, digamos, que fue aprobado en la norma 051, y ahora vamos a proyectar un ejemplo que traigo para que podamos ver, digamos, como la aplicación de cómo sucede. Aquí, solo antes,
también si puedes, sí, lo que ponen el video, solo una pregunta. Explicar qué son los perfiles de OPS, los perfiles de clientes, porque creo que eso también ayudaría como a entender un poco más por qué es importante, por qué tan importante es estos perfiles de acuerdo a lo que planteamos en la OPS. Bueno, entonces sí, justo la Organización Panamericana de la Salud, digamos que hizo una reunión con muchos expertos de todo, ¿no? de Latinoamérica, para poder llevar a cabo estos criterios. Ahí digamos que se tomó en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, donde establecen estos límites máximos, ¿no? O sea, sobre consumo de azúcares, sobre consumo, bueno, azúcares añadidos, consumo de azúcares, de grasas saturadas, de grasas trans y de sodio, ¿no? Entonces se toman estas recomendaciones o límites establecidos, es decir, como el límite que tenemos, que tiene una persona de consumo de estos nutrimentos críticos para no poner en riesgo su salud, ¿no? Entonces, si un producto, o bueno, en este perfil de nutrientes nos dicen, bueno, en el caso, por ejemplo, de azúcares añadidos, es que una persona no tendría que rebasar el 10% de su total de calorías que no provengan de azúcares añadidos, ¿no? Y esto se establece en 10 cucharadas cafeteras de azúcares añadidos, es el límite máximo tolerable. Entonces, si tú rebasas esos 10 cucharadas, pues ya estás, digamos, como un poco más en riesgo, ¿no? Entonces, eso es como por alertar, ¿no? Es decir, hasta aquí tenemos como tolerable, ¿no? Para no poner en riesgo la salud. Entonces, bueno, me parece que ya se está viendo en la pantalla, ¿no? Ahí justo es lo que acabo de platicar. Estos son los sellos como tal que vamos a tener enfrente de los empaques. Ahí tenemos este ejemplo de la cajita de Azucaritas, ¿no? Como ya, ¿cómo sería en México, ¿no? Ya no tiene ahí este tigre toño, ¿no? Y pues está nada más, sí, permanece por supuesto la marca, ¿no? Pero se ven los sellos claramente en la parte superior del empaque. Y ahora vamos a presentar, lo que vemos ahí son unas galletas triquitraques, como se tienen actualmente en México, y cómo estamos teniendo, o sea, cómo se utiliza este etiquetado GDA. Lo que ven ahí, estas bolitas blancas al frente del empaque, ese es el etiquetado GDA. Pero voy a hablar sobre todo por qué este etiquetado no funciona y por qué teníamos que cambiar a estos sellos en México, ¿no? Principalmente este etiquetado GDA es que utiliza tamaños de porción arbitrarios. Entonces, las empresas podrían declarar por el tamaño que quisieran, ¿no? O sea, en este caso de triquitraques, está declarando por una pieza de 8.5 gramos, es decir, por una galleta, pero el empaque tiene 20 galletas, ¿no? Entonces, ahí es como lo que hace, pues, lo que está permitiendo es que el producto va a tener un perfil más favorable, ¿no? Entonces, si vemos específicamente en este ejemplo, vemos que en azúcares totales tiene un 3%, ¿no? O sea, al tener un 3%, lo que piensa la mayoría de las personas es como, bueno, quiere decir que es poco, ¿no? O sea, todavía podría consumir más, ¿no? Solamente es un 3%. Pero además ahí nada más se está hablando de una galleta, ¿no? Y si nosotros seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que tendría que decir ahí es que el total del producto representa el 70.4% del consumo permitido de azúcares, o bueno, del límite máximo tolerable de azúcares añadidos. Entonces, esto realmente es como muy engañoso, ¿no? O sea, y eso es el riesgo que teníamos en México. Y después, pues también otra de las cosas muy preocupantes que tenemos con este etiquetado GDA es que no permite comparar la composición nutrimental de los productos. Entonces, si nosotros queríamos elegir entre triquitraques o chokis, ¿no? O sea, era para ver cuál de los dos tenía menos azúcar, pues los chokis declaran por tamaño de porción de 30 gramos el GDA, y los triquitraques, como vimos, pues lo declaran por una galleta, entonces por una galleta de 8.5 gramos. Entonces, en ese momento nosotros no podemos comparar y tendríamos que estar haciendo cálculos poder saber realmente cuál de las dos galletas tiene más azúcar que la otra, ¿no? Entonces, con estas modificaciones, afortunadamente en México ya la norma 051, pues en la parte frontal del empaque van a tener los mismos sellos: exceso de calorías, de azúcar y de sodio. Pero además, si queremos conocer de manera detallada lo que contiene cada uno de estos productos,
la tabla nutrimental, o sea, no se dejen engañar que dicen que ya de pronto vamos a tener nuestra información, no, no, no. La tabla sigue y además un elemento muy importante es por 100 gramos. Esto lo que nos va a permitir es que podamos comparar. Al tener, digamos, tamaños iguales de porción, nosotros vamos, por ejemplo, ¿no? Podemos comparar directamente. Azúcares dice 35.2 en las triquitraques en 100 gramos y los Chokis, azúcares también 33.3 gramos, ¿no? Entonces ahí vemos realmente lo que contiene y cuál tendría más azúcar que la otra. Muy importante a través de la modificación a la norma es que va a declarar azúcares añadidos por obligación. Antes no lo teníamos, algunas empresas sí lo hacían. Todos declaren los azúcares añadidos que contiene el producto. Así, de manera mucho más sencilla, sobre todo en el caso de que ahí era como más cuánto de eso era también contiene lactosa, ¿no? Entonces, pues ahí ya es más fácil que nosotros de eso que tiene el producto es azúcares añadidos. Y otra de las importantes que se logró avanzar en esta modificación a la norma es que en la lista de ingredientes ahora se va a declarar, por todos los tipos de azúcares añadidos se van a poner entre paréntesis de manera ordenada decreciente. Entonces, si vamos a ver este ejemplo de los triquitraques, pues se ve harina de trigo, gota sabor chocolate, luego se pone la palabra azúcares añadidos y entre paréntesis todos los tipos de azúcares añadidos que contiene el producto. En este caso, los triquitraques pues tienen azúcar y jarabe de maíz de alta fructosa. ¿Y por qué se hace esto? Porque muchas veces no se conocen, ¿no? Todos los azúcares añadidos, entonces tienen otros nombres y solamente si tú ves regularmente azúcar, pues sí lo identificas como azúcar, pero jarabe de maíz de alta fructosa o dextrosa u otro tipo de azúcar añadido, pues se puede pasar ahí desapercibido. Entonces ahora ya va a aparecer pues muy claramente en la lista de ingredientes. Y bueno, pues cualquier duda, pues estamos acá. Muchas gracias. Tengo algunas preguntas, hay algunas también preguntas que nos hacen por acá. Primero, cuando vemos todo este proceso, ya nos contaron un poco del rol que jugaron los diferentes actores, que hubo presencia de todos estos diferentes actores en la definición de la norma, en el proceso de reforma de la ley, en ambos procesos. ¿Ustedes qué verían que funcionó o qué facilitó el que haya ocurrido finalmente este proceso? Porque la comparación con las secciones anteriores, con otros momentos en donde COFEPRIS definió otro tipo de etiquetado, ¿cuáles serían como los elementos que hicieron que hicieron que el ambiente fuera favorable para que esta reforma ocurriera ahora? Yo creo que algo clave en el legislativo fue que por primera vez pudimos observar que había un reconocimiento a los conflictos de interés como una amenaza o como algo que puede deteriorar el proceso o deteriorar el resultado y hacer que, ¿no? O sea, en este caso era etiquetado, pero en muchos otros temas sí se empezó a reconocer, ¿no? Cuando hablábamos antes de conflicto de interés, como que la gente no, ya sea porque vieran el conflicto de interés y no lo quisieran reconocer, o porque sonaba como, no, aquí estamos hablando de otra cosa, no de conflictos de interés, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de alimentación y no tiene nada que ver, cuando en realidad, pues en cualquier toma de decisión puede existir, ¿no? Como estas fuerzas que modifican los resultados. Entonces creo que el hecho de que llegáramos a una, no sé, conformación de la Cámara más sensible a eso fue un gran factor. Y el otro que también creo que para que avanzara estas reformas en la ley fue que había mucho reconocimiento, ¿no? Y mucha apertura a escuchar a la academia, a escuchar a las recomendaciones de expertos y expertas en derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O sea, no se tomó únicamente un tipo de argumentos, porque cuando comenzamos a hablar de esto nos decían, sí, pero ¿y el impacto en la economía? ¿No? Que eso puede ser un argumento siempre para no hacer nada en la vida. Entonces,
creo que reconociendo, ¿no?, que esto tenía un impacto positivo en muchas otras áreas que antes no se estaban escuchando. Y hubo otra cosa que fue muy refrescante, ¿no?, que fue las declaraciones del subsecretario de Economía y Comercio en los foros, ¿no?, públicos que hubo. Él declaraba que para la economía es una mayor amenaza no tratar la obesidad, ¿no? O sea, que la obesidad ha sido declarada como alerta epidemiológica, alerta económica, ¿no? También es una emergencia económica porque pues está deteriorando todos nuestros sistemas de salud, ¿no? Entonces creo que... Y en el proceso de modificación a la norma, yo creo que uno de los elementos clave para poder avanzar fue pues esta participación democrática, o sea, el que se abriera las puertas a que todos los actores interesados estuviéramos ahí. Eso fue algo muy importante. Y también el reconocimiento de la evidencia científica, por supuesto, que fueran todos argumentos sustentados, tenían que ser argumentos sustentados. Y también la parte del interés superior de la infancia, yo creo que fue algo que ayudó muchísimo, ¿no? O sea, siempre, y además pues es justo tal cual lo dicen, es el interés superior de la infancia sobre cualquier otro interés comercial. Entonces ese argumento ayudaba, ¿no? O sea, como a avanzar en el tema. Ok, y ahora ya tenemos una reforma a la Ley General de Salud, tenemos la NOM 051, ¿qué sigue para el etiquetado? Porque también nos preguntan, en una de las preguntas que está en Facebook, la perdí, ¿quién supervisará los sellos y la decisión de que sean, dice retirados, pero supongo más bien puestos, ¿no? Y el tema de los avales, o sea, de que este tipo de etiquetado no se preste a, como ocurre en algunos productos que están actualmente en el mercado, que se le cuenta con el aval de la academia de no sé qué, o de pediatría, o de etcétera, y que eso también puede confundirnos como consumidores, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué hacer con esa parte de los avales? Y por el otro, ¿qué sigue en el proceso de etiquetado, ya que está aprobada la Ley General de Salud y la NOM? Bueno, lo que sigue es que estamos esperando que ya muy pronto, ¿no?, se notifique en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Entonces ya estando en el DOF, pues vamos a conocer todos cuáles fueron tal cual cómo quedó la norma, ¿no? Y bueno, en cuanto a avales, pues también hubo un avance en la materia, ¿no? O sea, realmente un producto, si tiene un sello, ¿no?, no puede tener como este aval dirigido a la población a la que está como afectando, ¿no? Y además el aval, me parece que tiene la parte de atrás, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que no mencioné de la norma es lo de los claims, las declaraciones nutrimentales, ¿no? Entonces, cuando te dice que vas a hacer que te va a hacer crecer o que vas a ser más inteligente, ¿no? Entonces, esos también tienen que ir en todos. Ahorita los empaques pues, están llenos en la parte frontal de estos claims, ahora van a ir en la parte de atrás, ¿no? Y otra cosa, que estas alegaciones de salud que irían en la parte de atrás solamente pueden hacer referencia al contenido del producto, no a que ese contenido te va a hacer más inteligente, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, puedes decir, tiene calcio, tiene hierro, si en verdad el producto lo tiene, pero no puedes decir, tiene calcio para que tu hijo sea más inteligente, porque entonces estás cayendo en el engaño, porque sabemos que no es como una relación así, ¿no?, tal cual. Entonces, eso sí podría ser como muy engañoso a los consumidores, y eso lo pillamos muchísimo más en los productos que son dirigidos a los niños más pequeños, ¿no? O sea, todos tenemos en la mente este producto que es como para que tu hijo crezca grande y fuerte, ¿no? Y es un producto altísimo en azúcar, alto en grasa, con colorantes artificiales, y entonces no pueden hacer como una alegación como el efecto que va a tener en tu cuerpo, sino únicamente al contenido que tiene. Y entonces, volviendo un poco a lo que sigue en el etiquetado, porque creo que ahí es donde hay muchas dudas también, es como, ¿cuándo van a aparecer los sellos en los productos? Todos los productos van a tenerlos, ¿en qué momento va a esto? Eso, ¿cuál sería el proceso? Cuando se publique en el Diario Oficial, ahí vamos a conocer cuánto tiempo se le va a dar a las empresas pues para poder cambiar sus empaques, ¿no? Entonces, esperamos, ¿no?, desde que a finales de este año ya sea posible ver los empaques con sellos. ¿Y cuáles productos los van a tener? Pues únicamente los productos que rebasen estos límites establecidos por la OPS, ¿no? Entonces,
y sobre todo, pues es, digamos, claro, ¿no? O sea, el azúcar, la sal, el aceite, todos estos, sería como muy lógico que tuviera un sello el azúcar que dijera exceso de azúcares, ¿no? Entonces, estos productos solamente van como a productos ultraprocesados que rebasen los límites, ¿no? Procesados que rebasen los límites. Sí, y únicamente complementando, importante porque el que no tengan un sello enfrente no significa que el consumidor no va a tener información, porque como ya mencionaba Katia, la tabla nutrimental sigue existiendo y se puede consultar, y de hecho existen ahora estas adecuaciones para que identifiques los azúcares, etcétera, ¿no? Todo lo que ya nos explicó Katia. Entonces, no se está restringiendo la información que se encuentra en el empaque, pero se están haciendo como estas advertencias en los que deben de tenerlas, ¿no? Y sobre los tiempos, efectivamente, ¿no? Debemos tenerlo para este año, ¿no? Se debe publicar muy pronto. Sin embargo, algo que vemos con preocupación, hay muchas amenazas de cámaras de comercio de la industria, principalmente cámaras comercializadoras, ¿no? Que están amenazando con ampararse. Entonces, ¿qué significaría para ¿no? O sea, para los mexicanos, ¿no? Que una industria se ampare de informarte a ti. O sea, porque realmente es lo que está sucediendo, ¿no? O sea, ellos lo están manejando como nos estamos, o están amenazando, incluso ya están tratando de meter recursos hay un recurso que ya se metió con una jueza de distrito, ¿no? Y bueno, estamos también muy pues al tanto de qué sucede, porque realmente este amparo que ellos alegan como una injusticia es una herramienta para no dar información a los consumidores, ¿no? Entonces, pues no sé, me acuerdo siempre como esto que dice ¿no? Juan Martín de Redín, de que tenemos, o sea, es muy triste la industria que tenemos en México si están dispuestos a ampararse para no dar información. Además, justo, o sea, mientras ellos estén amparados, no puede pasar nada. Exacto, no tendrían como la obligación de poner un sello, ¿no? Entonces eso está retrasando, ¿no? La información, no quieren dar esa información. Sí, aunque raro que hagan esto porque no te puedes amparar de algo que no ha sido publicado, ¿no? Entonces ellos ya están como adelantándose y la norma todavía no ha sido publicada. Ok. Para uno de los temas que nos parecen muy importantes es como toda esta conjunción de actores que nos contaron, cómo se está construyendo una política pública en donde, y lo decías Ana, donde la participación de las personas fue muy importante. Tal vez ahora, así como hubo un apoyo en el proceso en el proceso legislativo cuando se discutió en cámaras, y ahora, y bueno, cuando la NOM, esta participación histórica, y ante este momento complicado también donde hay estas amenazas, pues es otra oportunidad para ejercer nuestros derechos como consumidoras y consumidores de exigir esa parte. ¿Hay alguna forma en la que podamos participar o que pudiéramos, no sé, alguna acción que se pueda hacer desde la ciudadanía, como en el ejercicio de nuestros derechos, ciudadanía activa? Pues creo que las redes sociales están jugando igual un papel importante, ¿no? O sea, que todos, pues, demos nuestra opinión al respecto, ¿no? Y, pues, pronunciarnos a favor, ¿no? De este nuevo etiquetado que es pues, para nuestra protección de los derechos. Y bueno, pues también como seguir informándonos al respecto, ¿no? O sea, nosotros constantemente, tanto en las redes de la Alianza por la Salud Alimentaria, el Pueblo del Consumidor, de Contrapeso, el propio Instituto Nacional de Salud Pública, ¿no? Estamos pues dando los argumentos, ¿no? De por qué esta norma es importante para nosotros, y pues también de no dejarnos engañar de los otros argumentos que tratan de dar la industria como para generar este miedo. Entonces, pues el revisar, el conocer la información real, ¿no? de lo que vamos a tener en México, pues eso hace que la ciudadanía empiece a estar a favor, ¿no? O sea, también de esta medida, porque pues, es para nosotros, ¿no? Claro. Pues creo que no hay preguntas, más preguntas, solo nos preguntan, si nos preguntan si podemos compartir tu presentación, si podemos subir las slides, supongo que podemos ponerla en una en Facebook. Sí, yo creo que sí. Sí, ok. Pues, ¿dónde podrían las personas que nos están viendo o posteriormente mencionan las páginas, pero si quieren dar sus redes sociales para saber en dónde podemos buscar más información?
Bueno, las redes de Contrapeso son @contrapesomx, tanto para Twitter como Facebook. Y la página es www.coalicioncontrapeso.org. Y ahí vamos a estar actualizándoles y cosas. Tenemos por parte de la Alianza por la Salud Alimentaria una página específica sobre etiquetado, que es www.etiquetadosclaros.org. Y también pues pueden encontrar información en el Poder del Consumidor. Estamos en Twitter como @elpoderdelc y en Facebook el Poder del Consumidor. Y la Alianza por la Salud Alimentaria también es @actúaporlasalud. Y voy a hacerle un comercial a la página de Actúa por la Salud, porque no, en serio, métanse, porque tienen ahí como todas las cartas de apoyo que han enviado varias como instituciones internacionales y académicas a las normas del 51. Entonces, de verdad, métanse, porque van a poder ver quiénes son las instituciones que apoyan esta medida y después buscar un poco, bueno, y quiénes se oponen, y ahí van a ver el contraste de que completamente es sociedad civil, academia, consumidores contra industrias, ¿no? Entonces, o sea, solo para que vean el contraste, recomiendo la alianza. Información para poder decidir. Exacto. Si no quieren agregar algo más, pues sí. No, pues únicamente agradecerle a The Hunger Project el espacio, y pues todas las dudas que tengan igual las pueden dejar aquí en los comentarios y después las vamos contestando. O sea, no importa que ya acabe esta sesión, las dudas que tengan con mucho gusto las podemos ir abordando. Pues lo mismo, agradecer, y también a todas y todos los que nos escucharon y pues los que seguirán viendo, ¿no? La verdad esto fue gracias también a la participación de todos ustedes. O sea, creo que esto es un avance en materia de salud pública muy importante en México, en el que pues creo que no se debe a una sola persona, y pues ha avanzado pues para bien de todas nosotras. Así es. Pues muchas gracias, les reitero el agradecimiento, además la admiración por todo el proceso. Desde Hunger Project formamos parte de Contrapeso y de la Alianza, y hemos estado pues muy, muy al pendiente del proceso, y muy, muy importante también para los temas que nosotras trabajamos e impulsamos, y pues seguiremos trabajando. Muchas gracias a quienes se conectaron, a quienes dieron sus comentarios, y pues seguiremos informando. Gracias.